Bienvenidos sean ustedes. Tenemos el día de hoy la espléndida presencia de la doctora Olga Sánchez Cordero, que en el marco del coloquio Morelos de Chilpancingo Apatzingán nos va a honrar con una conferencia magistral que ahorita vamos a presentar. Me permito en primer momento darle la palabra a la maestra Natalí Sánchez Ríos, directora general del CIDEM, para que nos dé la bienvenida. Muy buenas tardes. Sean todos cordialmente bienvenidos. La Constitución, como ley fundamental de un Estado, establece los derechos y las obligaciones de los gobernantes y de los ciudadanos. Nada, ni nadie, debe de estar por encima de ella. Si bien es cierto que el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814, mejor conocido como Constitución de Apatzingán, tuvo como ejemplo a la Española de Cádiz de 1812, su importancia radica en que José María Morelos y Pavón logró conjuntar los esfuerzos de diversos grupos sediciosos que desde 1810 habían emprendido un movimiento independentista errático, el que en su inicio tuvo un tinte monárquico y después dio un giro hacia el rompimiento con el trono español. El texto original de Morelos, antecedente de la Constitución de Apatzingán, denominado Sentimientos de la Nación, muestra mucho de la personalidad de este personaje. El documento, plasmado en 4 pliegos de papel corriente, escritos con tinta de color sepia, con numerosas tachaduras y enmendaduras, no refleja, a primera vista, su grandeza ni profundidad. En él se establecieron las bases del debate legislativo de Chilpancingo, pero también se ratificaron la soberanía popular, la división del gobierno en 3 poderes y se sentaron los cimientos legislativos en materia de justicia social, anulando privilegios y estableciendo beneficios para los más necesitados, temas que fueron retomados una y otra vez en las constituciones posteriores. La presencia el día de hoy de la ministra, doctora Olga Sánchez Cordero, en el marco del 2º centenario de la sanción en Apatzingán de tan relevante manuscrito, es un evento indiscutiblemente distinguido. Tener entre nosotros a una integrante de uno de los 3 poderes de la Unión, el judicial, que se encarga de vigilar que la Constitución sea ley suprema y no haya ninguna norma o ley que la contravenga, es por demás apreciable, ya que nos remite a aquel trabajo embrionario en el que se gestaba nuestra nación y que hoy en día nos da la estructura jurídica para organizarnos como sociedad. Si bien es cierto, los problemas por los que pasa actualmente México en momentos parecen infranqueables, difíciles de superar. Estos no son más que los que vivieron los independentistas y que con aciertos y errores salieron avante y nos dan un ejemplo a seguir. Concordamos con usted, señora ministra, debemos recuperar el respeto irrestricto a la condición humana. Por ello, en nombre de la comunidad del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, me permito extenderle una muy sentida felicitación por haber recibido el día de ayer de la Cámara de Diputados la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y legisladores de 1913 por su destacada trayectoria. Ministra Sánchez Cordero, gracias por su presencia y por invertir su tiempo en visitar este estado, que se enorgullece de llevar por nombre a Morelos. Muchas gracias. Bueno, me voy a permitir presentar
de una forma sucinta el gran currículum de la doctora, que verdaderamente es impresionante. Aquí viene una versión muy reducida. Pero bueno, es ministra de la Suprema Corte de Justicia, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó el posgrado de Política Social y Administración en la University College of Swansea de Gran Bretaña, es doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Morelos y por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Senado de la República, cargo que ocupa actualmente y que asumió el 1 de febrero de 1995, quedando adscrita a la primera Sala Civil y Penal. Quiero comentarles también que es notaria, ha sido la primera en muchas cosas. El premio que le dieron ayer del mérito cívico Eduardo Neri es la primera vez que se otorga a una mujer. Recibió un premio de la UNESCO, de la ONU, que también fue el primero que se le daba a una mujer. Entonces, ha sido primera en muchas cosas y bueno, es un honor tenerla aquí. En docencia ha sido maestra de Derecho Positivo Mexicano y Sociología del Colegio Francés del Pedregal, maestra de Derecho Positivo Mexicano del Colegio Alemán. Ha tenido la cátedra de Sociología General y Jurídica de la UNAM, ha sido miembro de la Comisión Dictaminadora de Profesores por oposición de cátedra en las materias de Sociología General y Jurídica y de Derecho Civil. Consejera titular del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM, maestra titular de Sociología, miembro de la Comisión Dictaminadora de Profesores de Ingeniería sobre materias sociohumanísticas de la Facultad de Ingeniería, ha recibido cualquier cantidad de premios y distinciones, doctora honoris causa por la Universidad de Morelos, por la Autónoma de Nuevo León, Mujer del año 2004, en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, reconocimiento a mujeres que hacen la diferencia, entregado en la gala de la Conferencia Internacional de Women's Forum de Seattle, Washington, la inclusión de sus datos biográficos en el Dictionary of International Biography de 2007, miembro de los 300 líderes más influyentes de México en todos los años que se puedan ustedes imaginar, y en 2013 encabezó la lista de las 50 mujeres más poderosas de México en la revista Forbes. Por todo ello y más, es un honor tenerla aquí. Muchas gracias. No, aquí están bien. Bueno, si quieren, como ustedes. Como No sé si me vas a... ustedes, de verdad. Sí, no sé. Sí, muchas gracias. Además, el auditorio es muy pequeño, lo cual nos hace tener una relación más cercana. Y yo les agradezco mucho. A veces no. Así es. ¿Ya? ¿Me escuchan? A ver. Bueno. Primero, agradecer de verdad a la rectora, a Natalí, muchas gracias por la invitación, a la doctora doña Lourdes Bejarano también por esta presentación y por esta recepción y por la anfitrionía, a Ursus Juárez, que ustedes por el conducto de Ursus me invitaron, y estar de verdad muy contenta esta tarde con ustedes. Todavía no se me pasa lo de ayer, pero voy a tratar de aterrizarlo el día de hoy, porque fue un evento verdaderamente maravilloso y sobre todo imponente, porque estar en la Cámara de Diputados y dando un discurso no es poca cosa, de verdad. Y sí, efectivamente, como lo dijo Lourdes hace un momento, me ha tocado la coyuntura personal de ser la primera mujer en algunas cosas, pero créanme algo, yo siendo la primera mujer quisiera, y por eso siempre lucho y es mi motivo de vida y mi bandera, que lleguen muchísimas más mujeres. Romper a veces el techo de cristal es muy complicado para muchas mujeres, pero como le decía hoy a Gaby Villafuerte, que ingresa a esta sala, que es una sala muy importante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es una sala que tiene jurisdicción en todo el país,
y sobre todo está su responsabilidad es básicamente de cualquier cantidad de sanciones a los partidos políticos. Y le decía yo, qué bueno que estás en esta sala, siempre hace falta en todo la visión de las mujeres, y no es la excepción. Por eso me da mucho gusto que sea rectora y que esté la doctora Lourdes Bejarano aquí con nosotros. Y por supuesto, sé que este es un centro de investigación de humanidades muy importante, muy interesante, ya a nivel de posgrado. Y a mí me gustaría comentarles y empezar comentándoles que pensábamos cuál sería el tema interesante, obviamente conmemorando estos 200 años de historia de la Constitución de Apatzingán. Y pensamos que lo interesante para ustedes sería precisamente hacer un recuento muy rápido, pero sobre todo el impacto de esta Constitución de Apatzingán en las reformas constitucionales del 2011 en materia de derechos humanos y las acciones y las consecuencias que puede tener esta gran reforma y obviamente su antecedente en la Constitución de Apatzingán. Entonces, el título de esta, que no conferencia, de esta plática, va a ser La nueva época de los derechos humanos, de la Constitución de Apatzingán a la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, las acciones y las consecuencias. A mí siempre me ha gustado venir a Cuernavaca, a la ciudad de la eterna primavera, y desde luego estar aquí con ustedes como parte de este coloquio y organizado espléndidamente por este Centro de Investigación de Humanidades del Estado de Morelos. ¿Por qué? Porque, como lo acaba de decir la rectora, en torno a la ruta del siervo de la nación en la Constitución de Apatzingán. Y me siento muy emocionada, de verdad, de estar aquí con ustedes, por lo que ustedes como, no solamente alumnos, sino como colaboradores de este centro e investigadores son. ¿Cuál es este origen? ¿Cuál es la evolución? ¿Cuál fue el rumbo del Estado mexicano? Esto es lo que vamos a ver, sobre todo, no solamente en el actuar de cada uno de nosotros, de las instituciones a las que pertenecemos, sino también en la sociedad civil como académicos y además, inclusive, en el ámbito de lo privado, como yo lo recordaba el día de ayer, en la Cámara de Diputados. Esta condición de humanidad empieza por los ciudadanos. Desde luego, el recordar las aspiraciones, los anhelos de quienes forjaron nuestra nación y cómo se han desarrollado y evolucionado en el tiempo es lo interesante y lo importante. Pero actualmente nosotros podemos decir que en materia de derechos humanos, a partir, ya lo llamamos, del verano del 2011 en nuestro país, pues nosotros hemos dicho que se encuentra o que ha sido o que estamos viviendo un auténtico periodo revolucionario en materia de los derechos humanos. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué lo voy a ligar ahora con la Constitución de Apatzingán? Estamos viviendo lo que para ya muchos autores, pero concretamente quiero mencionar uno, Ricardo Guastini, es la constitucionalización y convencionalización del ordenamiento jurídico. Se dice fácil esta palabra, constitucionalización y convencionalización de todo el ordenamiento jurídico. Pero no es fácil. Esta palabra, esta frase, implica un cambio radical, no solamente en la actitud, en la manera de ver el derecho, en la manera de analizarlo, sino en el impacto que esto tiene en todas las instituciones, principalmente en la institución de las instituciones de impartición y procuración de justicia. Y les voy a decir por qué. A partir, no de esta reforma, yo diría
a partir de la novena época de la Suprema Corte, desde que se integró en el año de 1995, con la reforma de 94, de finales de 94. La Constitución mexicana habría sido vista como una serie de anhelos, de principios, de valores. Sí, obviamente la estructura gubernamental, las garantías individuales ahí estaban, pero básicamente era esto, una historia de un país, unas aspiraciones, unos anhelos, unos principios, unos valores. Y hasta ahí, ¿eh? Esto era la Constitución. Sí, la organización del Estado mexicano, el republicanismo, el laicismo, pero principios al fin y al cabo. Sin embargo, digamos, el quiebre histórico fue esta consolidación de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional. La Corte, a partir del 95, empezó a analizar a la Constitución efectivamente como una norma suprema. No ya nada más como estos ideales, anhelos, historia de nuestra nación, principios, valores, sino en su calidad de norma suprema. Y este es el gran quiebre, el gran parteaguas que se consolida con la reforma del 2011. ¿Y esto qué significaba? Bueno, significaba lo siguiente y significa lo siguiente. Antes de la novena época de la Corte, la norma secundaria no se interpretaba con la Constitución o cotejándola con la Constitución. La norma secundaria se interpretaba en su literalidad, como lo establecía la propia norma constitucional. ¿Cómo se interpreta la norma? Se interpreta a través de la letra de la ley o de su interpretación jurídica, y si no hay esta letra de la ley o interpretación jurídica, si hay una laguna de la ley conforme a los principios generales de derecho. Y así se interpretaba la norma. A raíz de que la Corte considera a la Constitución como una norma suprema, y esto es el gran cambio, el orden jurídico mexicano empieza a constitucionalizarse. La Corte y los tribunales del Poder Judicial de la Federación, y a eso voy, empiezan a consolidarse como tribunales constitucionales. La Corte y posteriormente también los tribunales colegiados empiezan a analizar la constitucionalidad de las normas. Y esto que yo les estoy comentando, que les estoy compartiendo, es algo y es un cambio ideológico en la concepción del derecho, en la interpretación y en la aplicación. Yo diría más allá, filosófico ideológico. Entonces empezamos a ver a la norma jurídica como una norma que empieza, y su interpretación, que empieza a permear la Constitución, y entonces se va constitucionalizando todo el ordenamiento. Y les pongo un ejemplo, para que ustedes vean la magnitud de esto. Y un ejemplo de una norma de derecho civil, normalita, cuya interpretación era literal, establecida por el mismo Código Civil. La interpretación en materia civil, materia administrativa, debe ser la interpretación estricta de la ley. Les voy a poner un ejemplo.
Hay una norma, y prácticamente la tienen todos los estados, que dice: el abandono del hogar conyugal por más de 6 meses, obviamente aparte de ser una causal de divorcio, tiene una consecuencia de la pérdida de la patria potestad de los menores hijos. Y esto lo tiene en la norma. Nadie ha cuestionado, bueno, pues si hay una pérdida de la patria potestad porque abandona el hogar por más de 6 meses, pues ahí está la norma. ¿Y cómo la interpretamos? ¿O cómo se interpretaba la norma antes de esta constitucionalización y convencionalización del ordenamiento jurídico? Se aplicaba y se acabó. Hoy, ¿cómo la interpretamos? La sanción es una sanción absolutamente desmedida. Una cosa es que dos cónyuges definitivamente no puedan vivir juntos, no haya convivencia, no haya posibilidad de seguir conviviendo. Y aquí rescatamos también en el divorcio incausado, por ejemplo, esta nueva figura maravillosa, el rescate de la autonomía de la voluntad. No quiero, se acabó. Y otra muy distinta es la pérdida de la patria potestad. Entonces la Corte empezó a interpretar esta norma civil, normal, cuya constitucionalidad ustedes no pueden ni siquiera cuestionar, diciendo: no, espérame, es una sanción que no atiende un principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Pues porque tanto la madre como el padre que abandonen el hogar conyugal por más de 6 meses, pues simplemente pueden seguir siendo unos extraordinarios padres. Puede seguir viendo, obviamente, por sus hijos, los alimentos, su educación, el cariño, las visitas continuas, etcétera, etcétera, etcétera. Para que la sanción sea la pérdida de la patria potestad, es una sanción absolutamente desproporcional. Pero les voy a poner un ejemplo más reciente, que por cierto, nuestros amigos, los formalistas y nuestros jueces que están absolutamente desubicados con lo que hace la primera sala de la Suprema Corte, dice la norma: matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer con la finalidad de procrear. Bueno, lo que acabamos de decir hace una semana es un escándalo. Sin acto de aplicación, sin que sea una norma heteroaplicativa o autoaplicativa, porque obviamente, pues, ¿cuánto tiempo tiene el Código Civil, por ejemplo, de Sinaloa? Fue bajo mi ponencia. ¿Cuánto? Sinaloa, Sonora. Bueno, pues tiene, ¿qué? 60, 100 años, no sé, todos los años que ustedes se pueden imaginar, pero por lo menos unos 70 o 80 años. Pues obviamente, ustedes saben que una norma autoaplicativa tiene que ser impugnada a los 15 días de su entrada en vigor. Y para poder ser impugnada, tiene que haber un acto de aplicación. Es decir, que el registro civil haya negado el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Pues para el escándalo jurídico de todos los formalistas, la Corte acaba de decir que no obstante que no hay acto de aplicación y que la norma no hay acto de aplicación para que sea aplicativa y para poder impugnar en amparo, o que la norma que ya tiene 700 años de vigencia pueda ser impugnada, la Corte acaba de declarar la inconstitucionalidad de la norma porque por su sola vigencia, la sola vigencia de esta norma causa un perjuicio a una persona aun cuando no haya acto de aplicación. Sí, sé que es un escándalo jurídico, porque la sola vigencia, pero esto, ¿por qué? Porque se coteja con el artículo 1 constitucional que establece que no puede haber, que todos somos iguales, no una, entonces atenta contra el principio de igualdad y por supuesto
la cara de la moneda del principio de la igualdad, la no discriminación. Y esta sola norma, por su vigencia, obviamente es una norma que implica una discriminación, por cierto, doble, ¿eh? Porque primero no permite este matrimonio y segundo, el fin último del matrimonio es la procreación. ¿Cuántas parejas, aún heterosexuales, o no pueden tener hijos o no quieren tener hijos? Y entonces esta norma atenta contra el cuarto constitucional. Atenta contra el primero constitucional en materia de igualdad y de no discriminación y atenta contra el artículo cuarto constitucional, porque el número y espaciamiento de los hijos es una decisión de la pareja. Y por lo tanto, la norma es inconstitucional. Entonces, lo que les quiero decir es que lo que estamos buscando en la Corte y lo que está buscando el Poder Judicial Federal y sobre todo la Suprema Corte es un objetivo esencial, que es vivir en un Estado constitucional y social de derecho. Ya no podemos hablar del Estado de Derecho. Bueno, me quiero referir, es que siempre me voy, o sea, traigo algo escrito, pero luego ya ni lo tomo en cuenta. Ya no podemos hablar de un Estado de Derecho. Fíjense ustedes por qué. Y después me voy a referir a la Constitución de Apatzingán, sin duda alguna. Pero no podemos vivir en un Estado de Derecho porque nuestros legisladores, sobre todo en el siglo XIX y sobre todo después de la Revolución Francesa, el Parlamento era obviamente el supremo poder. Y en la medida en que el Parlamento decidiera qué derechos, cuál iba a ser su extensión, qué contenido iban a tener, en esa medida los gobernados tenían esa posibilidad de tener estas garantías individuales, a veces mínimas, a veces restringidísimas, en materia de libertad de expresión, de libertad de tránsito, de libertad reproductiva, no se diga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que el legislador quiere y quiso, en esa medida teníamos derechos. Y si el legislador expedía una norma altamente cuestionable porque no iba de acuerdo con los derechos, pues simplemente, pues pobres de los derechos, pero ahí estaba la norma. El juez era la boca de la ley. ¿Y saben ustedes por qué se llamaban tribunales de casación, como surgieron en Francia? ¿Saben por qué eran tribunales de casación? Porque los tribunales de casación auténticamente casaban si la sentencia estaba de acuerdo con la norma que había expedido el legislador. Y si no estaba de acuerdo con la norma, si el juez se habría atrevido a interpretar la norma de distinta manera y aplicarla, pues ya en ese tiempo, pues obviamente no existían computadoras, pero era como apretar la computadora para que entonces ya salía la sentencia. Tenía que casarse con la Constitución, perdón, con la ley expedida por el legislador. Y en esa medida, las leyes injustas o no injustas, las leyes inconstitucionales o no, las leyes de derechos humanos que restringían estos al máximo posible, pues peor para los gobernados, pero ahí estaba el Tribunal de Casación contrastando la sentencia
con la ley expedida por el legislador y que no se saliera un ápice de lo que el legislador había dicho. Y por eso eran tribunales de casación. ¿Y saben por quién estaban integrados? Por legisladores o por algunas personas del Poder Ejecutivo, sí, pero básicamente por legisladores que casaban. Y el juez no era más que un autómata aplicador de la norma. Qué pena por leyes injustas y qué pena por gobernados, pero así lo habría decidido el legislador de ese tiempo. En un libro de sociología que acabamos de publicar, yo llego a la conclusión de que el tema de sociología del derecho es precisamente, aunque usted no lo crea, es que hay dos conceptos irreductibles: los derechos humanos por un lado y el Estado de Derecho por el otro. Sí, sé que lo que estoy diciendo es escandaloso. Si queremos vivir en un Estado de Derecho, pues hay que respetar los derechos humanos. Pero a lo que me refiero es que la extensión de estos derechos esenciales del ser humano, a veces no. A veces este Estado de Derecho no se compadece de ellos. Y por eso son dos temas irreductibles. Porque este legislador en este Estado de Derecho nos va a dar la extensión, el contenido y cuáles son los derechos que los seres humanos vamos a disfrutar. Pero si hablamos ya de un Estado constitucional y social de derecho, la cosa cambia. Ya no es el Estado de Derecho legalista, sino es un Estado constitucional. Y en esa medida va permeando la Constitución en todo el ordenamiento jurídico. Y todos los principios, todo lo que es la norma constitucional en sí, ya no solamente los principios, los valores, los anhelos de un pueblo, la organización del Estado mismo, sino también los derechos fundamentales, los derechos humanos. Que como yo decía el día de ayer, el garantizar los derechos humanos en un Estado es un deber de todos los poderes públicos, indelegable. Pero ahí está la esencia y la razón de ser. O sea, no hay razón de ser de un Estado que los derechos humanos. Y todos. ¿Para qué nos sirve un Estado que no atiende a la paz pública, a la seguridad, a la vida? Es un Estado que no tiene la razón de ser. Y este es el quiebre. Esta es la constitucionalización y la convencionalización. ¿Y por qué ahora convencionalización? A partir del verano del 2011. A partir del verano del 2011 lo que se hizo es ampliar el sistema de protección. Primero ya no, fíjense cómo era la redacción anterior. Las garantías individuales que otorga esta Constitución. Y así lo decía, ¿eh? O sea, graciosamente la Constitución, que por cierto eran garantías muy limitadas, yo cuando estudié Derecho, bueno, y no cuestionábamos nada, por cierto, así nos lo aprendíamos. Hoy cuestiono todo lo que estudié, todo. Y lo cuestiono porque, imagínense este paradigma. Ya no solamente la gratuidad del legislador y del constituyente, graciosamente nos otorgaba garantías individuales consagradas en la Constitución. Esta era la redacción. Si nosotros la vemos, la analizamos,
o nos detenemos un minuto a ver cómo estaba redactada, hoy decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo que este constituyente, aún el constituyente, nos va a decir la medida que tenemos de garantías individuales y cómo las podemos ejercer? Hoy, la Constitución reconoce derechos humanos, pero además amplía el espectro de protección porque remite las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Y entonces el ordenamiento jurídico que se empezó a constitucionalizar en 95, fíjense qué poquito tiempo, 20 años, menos de 20 años. Hace 3 se empezó a convencionalizar también. Entonces, cuando yo ahorita les dije 2 palabras, probablemente ustedes las pasaron desapercibidas. Cuando yo les dije, estamos viviendo una constitucionalización y una convencionalización del ordenamiento o de todo el ordenamiento jurídico, pues ustedes dijeron, pues sí, estamos viviéndola. Pero si nos detenemos a ver lo que significa esto, hacer un alto y decir, estamos viviendo la constitucionalización en todo el ordenamiento y la convencionalización de todo el ordenamiento, ya estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Imagínense que la Corte hace un mes y medio, acaba de sacar unas tesis sobre usura mercantil. Bueno, ¿saben qué esto significa? Que trajimos la Convención de Derechos Políticos y Económicos y la frase que el hombre no puede ser explotado por el hombre mismo. Y con esa frase y con esa convención la trasladamos a asuntos bancarios, de tarjetas de crédito, y dijimos en la primera sala, esto es usura mercantil. Nunca hubiera alguien pensado, siquiera remotamente, que en materia mercantil hubiera podido haber usura como tal en unas tesis de la Corte. Así fue. ¿Y por qué? Porque convencionalizamos el ordenamiento jurídico. Trajimos las convenciones y estamos convencionalizando el ordenamiento, ya no nada más constitucionalizándolo, sino convencionalizándolo. Que esos son los grandes temas. Esta palabra, 2 palabras. Estamos viviendo una constitucionalización y una convencionalización de todo el ordenamiento jurídico, implica todo el cambio, una revolución en el derecho. Una revolución enorme, radical, por la máxima protección de los derechos humanos. ¿Sí? Así ha sido. ¿Por qué? Para una convivencia más pacífica en una sociedad tan convulsionada como la que vivimos. ¿A ese grado? Bueno, no he pasado de la primera hoja. Pero además, y ahorita me voy a los sentimientos de la nación y a la Constitución de Apatzingán, pero además, esta reforma no ha quedado ahí. Por primera vez, la Constitución nos dice cómo interpretar la norma. Y esto es el otro cambio fundamental en nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque nos dice, vamos a desplegar con mayor fuerza la tutela y la protección de derechos humanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a incluir las formas de interpretación en el mismo artículo 1. Y entonces nos dice, ¿cuál es la interpretación? Bueno, la interpretación de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales es que siempre se interpretarán
con el principio pro persona. Y así nos dice, ¿saben? Ahora, lo que más le beneficie a la persona, lo que más proteja a la persona, así vamos a interpretar la Constitución y las convenciones. ¿Y qué tal si la convención, como en el caso de la usura, es más amplia en protección que la propia Constitución? Vámonos a las normas convencionales, obviamente de los tratados en donde México es parte y están ratificados, y es orden positivo, es orden jurídico positivo en nuestro país, vigente. Pero entonces vamos a mirar a las convenciones, vamos a ampliar este tema. Yo quiero decirles una cosa, y lo dije ayer, no lo dije con esas palabras, obviamente, porque nosotros en la primera sala, desde el año 2002, si más no recuerdo, empezamos a introducir el tema del interés superior del menor en todas las sentencias de la primera sala. Hoy todo el mundo habla del interés superior del menor, pero nosotros tenemos más de 12 años introduciendo el tema. ¿Y de dónde lo sacamos? La Constitución se acaba de reformar en el artículo 4, no tiene ni 2 años. ¿Cuántos años tiene la reforma del interés superior del menor? ¿1 año o 2? Y no tengo las fechas, obviamente. Así por eso traigo aquí a mi apuntador. Pero no tiene 2 años. El interés superior del menor, ¿de dónde lo tomamos? Y eso que no teníamos un artículo primero, porque este es desde 2011 y nosotros estábamos hablando de 2001, 2002, 10 años antes, de las convenciones sobre los derechos del niño, del menor. De ahí tomamos el interés superior del menor y lo empezamos a aplicar directamente en la primera sala, para ampliar el espectro de protección a la infancia. Yo desde que llegué a la Corte en el año de 1995 dije, consejos tutelares, pues si los niños no son medias personas, tienen que tener garantía plena, absoluta, garantía de audiencia, garantía de debido proceso, todas las garantías. Un consejo tutelar ahí a juicio de psicólogos, psiquiatras, y trabajadores sociales, y vete tú a saber, y sí, alguno que otro abogado, en fin, ¿no? Reclusión para los niños, sin derecho a audiencia, sin derecho a debido proceso. Y desde el día 1, desde 1995, dije, no son medias personas. ¿No? No quiero definitivamente, ni mucho menos, tengo todo el respeto por los psicólogos y los psiquiatras, pero pues eran los que juzgaban. Y los trabajadores sociales ahí en los consejos tutelares. Debido proceso para los niños, pues ¿cuál? ¿Cuándo deben ser considerados titulares de derechos plenos? Es más, tienen que tener una protección adicional por ser menores, no un menor protección. Yo diría una protección reforzada. Entonces en ese momento traíamos de las convenciones, aun cuando no estuviera en la Constitución, pero ya está. Entonces, principio de interpretación pro persona, que implica considerar la norma más favorable a los derechos de la persona. Eso es lo que es. Entonces tú tienes que interpretar, juzgador, aplicador, operador jurídico, la norma que le sea más benéfica a la persona. Esto es, pero aparte dice, de conformidad con la Constitución y con las convenciones internacionales, que este es también una interpretación conforme. O sea, aquí tienes una interpretación pro persona y tienes una interpretación conforme. ¿Conforme a qué? Conforme a la Constitución
y a las convenciones. Ahí están las dos formas de interpretar ahora, en el artículo primero, los derechos. No me digan que esto no es revolucionario, no es un parteaguas en la historia de México. Lo es. De ahí que, y lo digo porque las autoridades deben de ser muy cuidadosas en el respeto a estos derechos. Pero bueno, viene el tema de que obviamente estos avances pues no son espontáneos. Estos avances tienen un largo trayecto y por eso me voy a referir a la Constitución de Apatzingán, porque son siglos de construcción, son siglos de historia. Muchos de estos héroes que conocemos y que no conocemos y que son desconocidos han estado construyendo este gran país. Pero en este México, en donde la construcción y siempre el anhelo es un país más justo, más igualitario, más respetuoso de las minorías, más incluyente, de mayores oportunidades, pues vamos a ver a quiénes les debemos empezar este camino. Y nos vamos a referir precisamente a estos padres fundadores de la nación mexicana. Yo el día de ayer, y a todos, el día de ayer decía que quien excluye a los indígenas se olvida de sus raíces. Como nación, somos este país precisamente que se ha construido a través de la fusión de estas razas, indiscutiblemente. Y no podemos negar que somos. Pero estos anhelos de los fundadores de esta nación, de esta gran nación, traigo algunos nombres nada más: Hidalgo, Allende, Aldama, José Ortiz de Domínguez, Guerrero, Abasolo, Bravo, Morelos, que dieron su vida. ¿Quiénes son estos constituyentes? Ustedes los conocen, pero yo quisiera recordarlos, cuando menos. Es una lista larga, pero no me gustaría omitir a ninguno. Por supuesto, don José María Morelos y Pavón, en esta Constitución de Apatzingán, pero los constituyentes de la Anáhuac que fueron, y ustedes lo conocen: José María Lisiaga, José Sixto Verduzco, José Manuel de Herrera, por cierto, yo le iba a decir de Herrera Sánchez, no, de Herrera y Sánchez. Aquí ya viene también la mezcla de los españoles, por supuesto. José María Cos y Pérez, José Sotero Castañeda, Cornelio Ortiz de Zárate, Manuel Alderete y Soria. Todos, fíjense cómo tienen estos tipos de apellidos. Y otros, por ejemplo, Antonio José de Moctezuma, Francisco Pedro Argándar García, Ignacio López Rayón, Manuel Sabino Crespo de la Ulloa, don Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante, Antonio Sesma y González y José María Ponce de León. Vean ustedes ya la fusión en estos constituyentes, en estos primeros constituyentes de Apatzingán. Aquí lo tienen hasta en sus nombres. Pues sí, a estos constituyentes les debemos la primera Constitución, en donde se delinearon,
se plasmaron la primera estructura política y social del México nuestro. Ahí se empezaron a delinear. Por eso, lo que yo les comento de cómo hemos llegado hasta aquí, 2014, y nos vamos a remontar a 1814, 200 años. Ellos, comprometidos con su tiempo, obvio, idealistas, valientes, pero al final del día les debemos lo que somos como nación. Y de verdad, yo creo que este es un momento importante para hacer un alto en el camino y rendirles homenaje a la insurgencia. En ese momento eran unos rebeldes, podríamos decir revolucionarios de la independencia, sí, cuestionantes de las estructuras dominantes, también. No sé, a veces me he puesto a pensar si habrían ellos conceptualizado esto que está ya en nuestra Constitución, que es a través de los cauces constitucionales la modificación de una Constitución, y que la Constitución no permite, obviamente, un movimiento revolucionario en su último artículo, sino reformador. Y nos dice, si en algún momento existiese un nuevo movimiento revolucionario, la Constitución volverá a tener su vigencia. Y esto es interesante, porque en ese tiempo eran absolutamente insurgentes, revolucionarios, que querían romper con todas las estructuras jurídicas establecidas. Y entonces tenemos que desde el gobierno se cuestionan este movimiento insurrecto. Pero este alto en el camino, en esta Constitución de 1814, pues nosotros de verdad tendremos que reconocer y rendir homenaje a estos hombres y a estas mujeres que nos dieron una nación distinta. Pero hoy vivimos una nación distinta también, ¿eh? Yo quisiera pensar que ya no habrá regresión en esto. Cuando muchos de ustedes estudiaron, seguramente la libertad de expresión no era más que una frase. Hoy tenemos cualquier cantidad de el artículo 6º y 7º de nuestra Constitución, acceso a la información pública gubernamental, instituciones autónomas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es parte de la libertad de expresión, su contraparte es el acceso a toda la información. Allá en el año de 1996, cuando el tema de Aguas Blancas, la Corte saca una tesis que se llama La obligación del Estado y la cultura de la verdad. Porque a este gobernador no se le enjuició porque directamente hubiera o no hubiera dado la orden de la matanza de los campesinos del vado de Aguas Blancas. Se le enjuició precisamente por no dar la información correcta, oportuna y por faltar a la verdad.
Y ahí empezó la cultura de la verdad. Después de esta tesis del 96 o 97, empezó a plasmarse la cultura de la verdad en la Constitución y empezó a ampliarse y empezamos a caminar en materia de libertad de expresión y de información pública y de transparencia. ¿Cuántos años tenemos? Poquititos. ¿Por qué? Porque las garantías individuales eran garantías individuales otorgadas por nuestra Constitución. Bueno, pues así entonces tenemos que hacer este alto en el camino, rendir homenaje a estos hombres, a mujeres y revivir, yo estimo, cada uno de nosotros el espíritu de compromiso que tuvieron para crear esta o construir esta nación. Que por cierto, dentro de su pensamiento insurgente, dieron las mejores condiciones, las condiciones generales para todos, por encima de los intereses personales. Muy hoy, vista la distancia de la Constitución de Apatzingán, vista la distancia, por supuesto que hoy con estos derechos fundamentales que tenemos, violentaba varios de ellos, La religión católica como religión obligatoria y dominante, cuando hoy tenemos una nación laica, por ejemplo. Ahí lo ven en la Constitución de Apatzingán, la obligatoriedad de la religión católica, impuesta por el mismísimo Estado. Entonces sí, vamos a ver el contexto de la época en que se inscribe la expedición de la Constitución de Apatzingán de 1814. No podemos juzgarla con una óptica de 200 años después, porque nos cuestionaríamos varias cosas, ¿no? Incluye Morelos, la felicidad en la Constitución de Apatzingán. Pero yo me preguntaba, incluso lo comentábamos antes de llegar aquí, ¿la felicidad para quiénes? Ojo, para criollos no, para españoles tampoco. Fíjense, para todos. Y ahí viene también nuevamente. Pero no podemos nosotros analizar la Constitución de Apatzingán a la luz de lo que tenemos hoy 200 años después. Tenemos que analizarla en su contexto, que esta Constitución de Apatzingán y los sentimientos de la nación fueron hechos por insurgentes para construir una nación distinta, diferente. Y en las palabras de Morelos, del siervo de la nación, cuando dice: no hay otra nobleza que la de la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad. Y tenemos que ver también el contexto en donde se daba esta caridad. Yo quiero suponer que la caridad era el estar sensible o empático con una condición de pobreza, de discapacidad, de exclusión, y así lo conceptualizaba. Desde luego es muy interesante y yo creo que podemos nosotros revisar la historia ya con otros ojos, cómo empezó a principios del siglo XIX esta lucha, cómo continuó hasta 1821 y cómo uno de los momentos cumbres fue esta ruta de José María Morelos y Pavón.
porque Miguel Hidalgo le encomendó la misión precisamente de la insurgencia en el sur del país. Así entonces él tenía a cargo, pues entre otros, el puerto de Acapulco, por eso es la Constitución de Apatzingán, y obviamente pues tenemos que ver cuáles eran estos objetivos de la independencia. Sin duda alguna, Morelos era un estratega, era un idealista, era un humanista nato. Y estaba muy consciente de ir avanzando en esta lucha de independencia, pero más allá de las armas, era necesario tener un documento representativo y que sirviera de referencia y de estructura ideológica que sustentara el movimiento. No podían nada más estar con las armas, tenía que tener algo que sirviera de referencia, que sirviera de estructura, que sustentara el movimiento de todos, obviamente, sobre todo de sus seguidores. Así entonces, convoca al Congreso de Chilpancingo el 28 de junio de 1813, se instaló en septiembre de ese año, con el propósito de crear, ¿qué? Un gobierno independiente. Un gobierno que declarara la independencia de nuestro país y, algo muy importante, el fin de la dominación española. Esto era realmente lo que quería Morelos. Que enfrentó el Congreso de Chilpancingo muchas dificultades, pues por las tropas realistas que lo persiguieron de Félix María Calleja, unos pocos meses antes de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. Acuérdense ustedes que la fuerza realista, al mando de este coronel Gabriel Armijo, capturó en Tlacotepec partes de la única prensa de imprimir que tenían estos miembros del Congreso. Ahora, hay que entenderlo todo en su justa dimensión. Nosotros hablamos de Calleja y hablamos de Armijo como traidores y etcétera, como contrainsurgentes, pues si nosotros vemos que era el orden establecido y que lo que defendían ellos era precisamente el establishment, tenían su punto de vista. Es decir, a la distancia de 200 años nosotros no podemos juzgar nada más una actitud de Calleja o de Gabriel Armijo, sino tenemos que ver también que lo que ellos estaban defendiendo el orden establecido. Y lo que defendía Morelos era la insurgencia. Un conflicto irreductible. Irreductible, como muchos. Pero que al final, por supuesto, lo que tenía Morelos en mente era la construcción de una nación, la expulsión de la dominación española. Y bueno, como todos sabemos, durante el desarrollo de este Congreso de Chilpancingo, presentó el documento Morelos de los sentimientos de la nación, que fue eso precisamente. Y así entonces, pues se consideró o se considera ya de una relevancia notable y se convirtió en uno de los textos más importantes de nuestro país. ¿Qué hizo Morelos en este documento? Algo muy importante. Morelos tenía claro, pienso que tenía claro y desde luego lo tenía, hacer hincapié en la defensa de los derechos humanos. Definitivamente. ¿Cuáles eran estos derechos que le preocupaban tanto a Morelos?
igualdad y libertad. Eran los dos pilares básicos, fundamentales. Él consideraba que la ocupación española había menoscabado seriamente estos dos derechos fundamentales, la libertad y la igualdad. La igualdad sustancial, ¿Cómo podemos definir la igualdad? Siempre comparándola con otro. Es una situación relacional. Soy igual a, soy desigual a, soy mujer y por lo tanto soy igual a mujeres, soy desigual a, siempre hay una concepción relacional en un concepto de igualdad. Siempre. Y desde luego se pronunciaba en torno a la libertad, pero a la libertad no como la conocemos ahora. Por supuesto. Y tan no que yo les pongo el ejemplo de que no había libertad religiosa. Desde la mismísima Constitución te imponían la católica. No había libertad de creencia, pero tenía el concepto de libertad, sobre todo la libertad de la dominación española. Ese era su pensamiento. ¿Y qué más quería Morelos? Algo importantísimo: la representación popular. Definitivamente. Pero una auténtica representación popular. Y ya incipiente la división de poderes. Hablaba de tribunales, que aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare del arbitrario. La división de poderes ya está ahí. Obviamente otras cosas como la abolición de la esclavitud, la prohibición de la división de la población por castas, todo esto es igualdad, y algo que no hemos logrado: la distribución de la riqueza. Hay agendas pendientes, muy pendientes. Y también la apertura de los puertos a las naciones amigas. Así entonces, con estos sentimientos de la nación, en este proceso del constituyente, en el año de 1814, curiosamente un año antes de la muerte de Morelos, que murió el 22 de diciembre de 1815, se promulga la Constitución de Apatzingán, el 22 de octubre. Un año, justo un año. Por eso nosotros celebramos esta Constitución. Desde luego, Sabino Crespo Andrés Quintana Roo, yo me acuerdo ese discurso de Morelos cuando le dice: usted, que es un hombre letrado y sabio, don Andrés, escriba estos sentimientos de la nación. Son hombres iluminados, sensibles. ¿Por qué? Porque determinaron los problemas socioeconómicos desde un inicio. Querían darle solución. Fíjense, desde entonces, 200 años detectando problemas socioeconómicos. Desde luego, don Andrés Quintana Roo estaba influido por destacados pensadores europeos, y desde luego también de las constituciones de diversos países, tales como Estados Unidos o Francia, que sin duda alguna la Constitución norteamericana y la francesa son los primeros textos constitucionales modernos que tenemos.
Así entonces, el 22 de octubre de 1814, en Apatzingán se promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Así lo llamaron. Conocido también como Constitución de Apatzingán. Pero el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Este es su nombre. Bueno, este documento, más allá de su carácter normativo, si tuvo o no tuvo vigencia, lo importante son los postulados. Lo importante es que este documento proyecta un pensamiento progresista, un pensamiento liberal, adelantado a su tiempo, y ojo, que sirve para la ingeniería constitucional de las instituciones que hoy nos rigen. Hoy todo es ingeniería, ingeniería financiera, bueno, pues esta es una ingeniería constitucional de las instituciones, de verdad. Todo el mundo habla de ingeniería, ingeniería en computación, ingeniería, bueno, hasta molecular, atómica, ingeniería financiera. Yo ya no entiendo lo que es una ingeniería, pero ahí está la ingeniería. Esta es una ingeniería constitucional. ¿Por qué no hablar de una ingeniería constitucional que ha servido para construir las instituciones que hoy tenemos y que nos rigen? ¿Qué fue lo importante? Aparte de lo que yo les estoy comentando, de los derechos fundamentales, sobre todo los derechos de igualdad y de libertad, con concepciones distintas a las que tenemos hoy. La aportación o lo que estableció esta Constitución, más allá, les decía yo, de la vigencia o no, la relevancia de sus postulados, pero estableció la forma de gobierno republicana, algo muy importante: el derecho de cambiar al gobierno. Ese derecho no estaba ni siquiera en la imaginaria de los virreyes. Les decía, la división de poderes, considerado como órgano supremo del Congreso, y la defensa de la soberanía popular. Esta soberanía popular, ¿en base a qué? A el principio republicano y representativo. ¿Cómo lo expresa Morelos? Lo cito textual. Desde entonces, la frase de Morelos es contundente. La soberanía dimana inmediatamente del pueblo, que solo quiere depositarla, el pueblo, en sus representantes, dividiendo los poderes de ella, de la soberanía, en legislativo, ejecutivo y, nos dice, judiciario. Entonces, esta soberanía que dimana del pueblo, depositada en sus representantes, dividiendo los poderes. Así lo hice. Y dice además, eligiendo las provincias, sus vocales y estos a los demás, que deben ser sujetos, sabios y de probidad. Eligiendo las provincias, sus propios vocales, aquí va ya la elección de los representantes del municipio,
Las provincias en ese tiempo eligen a sus representantes, a sus vocales, lo llama él. Las provincias eligen a sus vocales y estos a los demás, y dice que deben ser sujetos sabios y de probidad. Sabios y de probidad. Bueno, por lo menos están cuestionándose a algunos alcaldes si leyera nuevamente la declaración de Morelos, que deben ser sujetos sabios y de probidad. Ahí les dejo una reflexión. Yo no me voy a pronunciar porque luego dicen que adelanto mi criterio. Sobre todo cuando sé que van a llegar las cosas a la Corte. Pues este es un extraordinario documento constitucional. Entendió los problemas, y no solamente entendió los problemas de la Nueva España, sino los atendió. Entendió y atendió los problemas que vivían en la Nueva España. ¿Cómo se enfrentaban o qué enfrentaba esta nueva nación? Y ustedes me dicen si seguimos igual o ha cambiado los problemas. El derecho mucho, la Constitución más, pero los problemas. ¿Qué problemas entendían y atendían? Diferencias sociales y económicas, la discriminación racial, la precaria situación de campesinos, jornaleros y obreros, la falta de movilidad social, la mala distribución de la tierra, el monopolio de los recursos naturales, los impuestos injustos, la falta de acceso a puestos importantes en la administración y otras muchas más. También, obviamente, la esclavitud, que ya está obviamente abrogada, pero de todos los demás pareciera que todavía los vivimos en el siglo XXI. Y díganme cuál no. Cualquier parecido con esa realidad no es mera ficción. Pero además, en esta Constitución de Apatzingán, nosotros encontramos claramente el pensamiento liberal. Claramente. ¿Por qué? Porque en su capítulo 5 se contiene un catálogo de derechos. ¿Cuál es este catálogo de derechos que contiene la Constitución de Apatzingán? Igualdad, seguridad jurídica, ojo, protección a la propiedad, protección a la propiedad, libertad de expresión y de imprenta, por cierto. Otro que hoy está tan vigente, la inviolabilidad del domicilio. Hoy tiene plena vigencia. Esta irrupción de las fuerzas en los domicilios sin orden de cateo, violando obviamente este principio constitucional de la inviolabilidad del domicilio de las comunicaciones. Porque entiendo que estamos viviendo una situación delicada y entiendo también que obviamente habrá que entrar a domicilios o a las comunicaciones, sí, pero siempre y cuando se tengan
las autorizaciones judiciales que establece el artículo 16 en nuestra Constitución. Pero desde Morelos, la inviolabilidad del domicilio, el acceso a la justicia, al debido proceso. Y decía, derechos fundamentales para garantizar la felicidad del pueblo. Felicidad del pueblo. Hoy está muy de moda por lo de Bután. Pero lo tenía Morelos ya en su Constitución de Apatzingán, la felicidad. Del pueblo y de los ciudadanos. En su artículo 30, de manera expresa, establece otro derecho. Y les voy a decir por qué me llama tanto la atención esta Constitución. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque yo ya me puedo seguir horas, de verdad, es que a veces se me va el tiempo. En su artículo 30 se establece de manera expresa el derecho a la presunción de inocencia. ¿Y saben? No está en la Constitución de 17. ¿Sí? ¿Te sorprendes? ¿Saben cuándo fue incorporado el derecho de presunción de inocencia en nuestra Constitución de 17? En 2008. Cuando habla de los derechos del inculpado. Y en el artículo 30, la Constitución de Apatzingán lo contenía de manera expresa. Hay una tesis de la Corte del año 2000 en donde se dice que el derecho a la presunción de inocencia está implícito en la Constitución. En 2000. En 2008 se vuelve a consagrar. De 1917 a 2008 estaba implícito en el Código Penal, el debido proceso, como parte del debido proceso. Ojo, no es que no lo tuviéramos, pero expreso hasta el 2008, cuando en el artículo 30 de la Constitución de Apatzingán estaba expreso. Es que de verdad, es motivo de reflexión importante de nosotros. Y desde luego, aquí lo traigo yo, por supuesto, sino hasta el 2008, en donde se incluye en el artículo 20, apartado B, fracción primera de nuestra Constitución, este derecho. ¿Qué quiero compartirles? El alto sentido humano y avanzado de la Constitución de Apatzingán. Fíjense nomás todo lo que podemos nosotros ir reflexionando de lo que pasó, de lo que ha pasado y lo que tenemos. Obvio, nosotros no podemos ver la Constitución de Apatzingán con los ojos de la Constitución de 17 y menos con las reformas constitucionales del 2011 y del 2008 en materia penal, por ejemplo, en donde se establecen los derechos de la víctima, los derechos del inculpado, el proceso penal, etcétera, etcétera. Pero sí podemos analizarlo en su contexto. La religión católica, porque no había de otra, esta era la religión del Estado. Hoy nos parece una
a ver, blasfemia quería yo decir, pero no, creencia, digo, el Juárez, ¿no? Que poquitito tiempo después Juárez hace una reforma constitucional maravillosa en 1857. Hemos pasado por muchos periodos de guerras complicados, la conquista, la misma independencia, los diversos periodos revolucionarios, los intentos de invasión de naciones extranjeras a nuestro país, la guerra en contra de los cristeros. Es una época, es un periodo negro de nuestra historia, pero del cual hay que aprender mucho. Que también, por cierto, así como les digo, Calleja defendía el orden establecido, y estos eran unos insurrectos revolucionarios, así lo eran, pero obviamente crearon nuestra nación, nos independizaron de España. Así también quiero decirles que también los cristeros tenían lo suyo, porque eran auténticos fundamentalistas, dicho sea de paso. Si lo vemos objetivamente, un juez no puede ver más que las dos partes. Sí, en una represión horrenda del Estado, pero también estos con un fundamentalismo llevado a lo que estamos viviendo ahorita con los islamitas, los del Islam, para ser claros, ¿no? Guerras santas. También tenemos toda la lucha campesina, la lucha obrera. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy tenemos una complejísima lucha, para no decir guerra, porque obviamente no es guerra, una lucha contra el crimen organizado. Contra el crimen organizado por una parte, y por otra, yo estimo que también tenemos una crisis económica importante. Hay un libro maravilloso que dice: para combatir al crimen, combate a la pobreza. Es un binomio explosivo. Un binomio explosivo. Pero México es muy grande, creo que nunca ha frenado su desarrollo, su avance. Pienso que seguimos con estos anhelos, seguimos con los anhelos del respeto, de la defensa de los derechos humanos, y desde luego todo esto tiene su origen en el pensamiento idealista de Morelos. Libertad, igualdad, pluralismo, democracia, soberanía. Para un hombre como Morelos, de la sensibilidad y de la altura de Morelos, creo que tendríamos que hacer un alto en el camino por esta situación tan compleja que vivimos, para voltear a ver. Es idealismo. Creo que si ya tenemos estas reformas constitucionales, si ya tenemos este marco constitucional, todas las autoridades estamos llamadas a respetarlo, porque esto es convivencia social, esto es poner orden en la sociedad. Yo ayer decía algo que no lo dije abiertamente, pero lo decía entre líneas, porque yo no me podía referir directamente a los hechos de Iguala. Con ustedes sí, pero en una plática más íntima, más reducida. Obviamente los hechos de Iguala, estos
alumnos de esta normal perdieron, primero, los que los han asesinado, desollado, los que los quemaron, no tenían ningún sentido de condición humana y tampoco respetaron la condición humana de estos muchachos. Yo ayer decía, y Ursus me apoyó y me ayudó, y también Nacho en mi discurso, rescatar la condición de humanidad. Uno no puede ni siquiera imaginarse por un momento estos horrendos crímenes. No se los pueden imaginar. No pueden imaginarse cómo un ser humano que tiene una condición humana puede atentar de esa manera contra la humanidad de otro ser humano. Es ya de verdad de locura, de esquizofrenia. Pero ahí está. Y sin embargo, hemos avanzado tanto en nuestra Constitución en materia de derechos humanos, y que hoy aperturamos a las convenciones como la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como los derechos económicos y sociales, como el Pacto de San José, en fin, con todo esto, con toda la normatividad que nos rige constitucional y legalmente, y tenemos el problema. Ahí está la desigualdad, ahí está la crisis económica, ahí está la discriminación. Somos un país, en mi opinión, no sé cómo ustedes lo vean, pero nuestro país es, entre nosotros mismos somos altamente discriminatorios. Por condición económica, por sexo, por origen étnico, por raza, por religión, por situación social, por escolaridad. Nos discriminamos todos contra todos. Habíamos pensado que solamente en Estados Unidos, allí por los años 60, discriminaban a los negros y ahora los latinos, y etcétera, y que no los dejaban subir a los autobuses y tampoco entrar a las mismas escuelas y tampoco, etcétera, 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 etcétera. Y que eran minorías y empezaron a incluir a las minorías y los empezaron a dejar entrar a las universidades. Obama es una muestra de ello, su esposa también. Y nosotros continuamos discriminando. Y tenemos el reto de este nuevo marco constitucional, de este nuevo marco de derechos humanos. Pero desde luego, yo ya para concluir me gustaría decir que el mérito de esta Constitución de Apatzingán radica en que aún en plena lucha de la independencia realizó o estableció el trazo y el fundamento de nuestra nación. Consagró derechos fundamentales. Muchos de ellos, o alguno de ellos, como les acabo de decir, la Constitución de 17 no lo tiene hasta el 2008, entre otros. Claro, allá había una imposición religiosa, ahí se abolió la esclavitud, pero creo que el ideario de Morelos está presente hoy en día en esta reforma, en esta gran reforma, en esta revolucionaria reforma del 2011. Pues es básicamente lo que yo quería, traigo mucho más, pero básicamente esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Yo les dejo, obviamente, para su centro de investigación esto que traigo escrito,
por último, compartirles que la Suprema Corte ha estado verdaderamente preocupada por estos temas y ha publicado protocolos. En donde a los jueces, como instrumentos, herramientas metodológicas, a los jueces les da estas herramientas. ¿Para qué? Hay un protocolo sobre género, un protocolo sobre indígenas, un protocolo sobre niños, niñas y adolescentes, todos cuando están en un proceso judicial. Migrantes y personas sujetas a protección internacional. Tenemos el protocolo de personas con orientación sexual distinta, lésbico-gays y discapacidad. ¿Y qué les estamos diciendo a nuestros jueces para avanzar en derechos humanos? Tengan perspectiva de derechos humanos al juzgar. Si es un indígena, se autoadscribe como indígena, se tiene que atender a un intérprete, no solamente un traductor, un intérprete que conozca sus usos, sus costumbres, un defensor. Si es niño o niña adolescente, no recriminizar a un niño y un adolescente ante sus victimarios. Si es una mujer, tengan perspectiva de género para aplicar la norma. Si es un discapacitado, tengan la sensibilidad de poner al discapacitado en su situación real de discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder realmente atenuar las diferencias, las asimetrías, es más, entender la situación real de un indígena, de un discapacitado, de una persona lésbico gay, de una persona con capacidades distintas, en fin, de una mujer y un hombre. Porque bueno, con este derecho romano, germano, canónico que tenemos, dominante, quiero decirles que el sujeto de derechos en esta tradición es un hombre blanco, ojo, hombre, varón, blanco, propietario, pues un WASP, un hombre blanco propietario, sin discapacidad. Y los que no nacimos hombres, pues ya nos llevó el tren, porque ya no fuimos ese sujeto de derechos del sistema romano canónico. Y si nacimos indígenas, pues tampoco. Y si no nacimos católicos, menos. Y si nacimos indígenas, y si tenemos algún tipo de discapacidad, pues tampoco. Y entonces el sujeto de derecho, ese sujeto, ser el que era precisamente el que tenía todas estas prerrogativas. Y la mujer, bueno, pues tenía que pedirle al marido la autorización para contratar, bueno, para interponer amparo. ¿Y qué tal si el amparo era contra él o el juicio era contra él? Pues ya se fregaba la pobre porque era mujer, y como el sujeto es hombre blanco, pues yo tuve la fortuna de haber nacido mujer, y por supuesto yo no encajaba en ese sujeto. En fin, y este avance en derechos humanos ha hecho que introduzcamos perspectiva de género, derechos de las mujeres, derechos de indígenas, derechos de infancia, derechos de discapacidades, derechos de personas lésbico-gay, derechos de personas con nacionales, extranjeros, raza, color, etcétera. Pues no tengo más que decirles que me encantó estar con ustedes esta tarde, que ya no los voy a entretener más, lo demás queda para su lectura, si es que en algún momento quieren y no tienen sueño y quieren leerlo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Creo que todos quedamos encantados. Es, por decir, espléndido se queda poco. A continuación, la maestra Natalí Sánchez Ríos, directora del CIDEM, hará entrega de un reconocimiento a la doctora. Bueno, muchísimas gracias, señora ministra. Me permito hacer entrega en nombre de toda nuestra comunidad de esta constancia por impartir la conferencia magistral dentro del coloquio Morelos de Chilpancingo a Apatzingán el 10 de octubre de 2014 en el auditorio Ricardo Guerra del CIDEM. Muchísimas gracias. Esto es para usted. Y bueno, un obsequio para usted. Por su generosidad, verdaderamente estamos complacidos. Son 2 de nuestras publicaciones. Esta es su casa. Siéntase invitada cuando desee venir. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Buenas tardes.